Me llamo Samantha Reynolds, tengo 31 años y soy la creadora de una compañía tecnológica valorada en $45 millones que comenzó en mi diminuto departamento. Durante años he estado cubriendo en secreto los gastos, la hipoteca y otras cuentas de mis padres. La semana pasada, cuando finalmente revelé el alcance de mi éxito, la expresión en el rostro de mi padre se transformó en pura ira. «Lárgate de aquí, ingrata», exclamó con furia. A pesar de los cheques que yo enviaba, desconocían mi fortuna y la casa en la playa que me esperaba en Florida. Solo asentí, dije que estaba bien y me alejé. En ocasiones, el silencio es más elocuente que cualquier discusión. Antes de compartir mi recorrido desde el rechazo hasta la reivindicación, dime desde qué lugar me estás leyendo en los comentarios y no olvides suscribirte para acompañarme en esta montaña rusa emocional. Crecí en Lakewood, un pueblo pequeño del Medio Oeste, donde el éxito se medía por los diplomas colgados en las paredes. Mi padre, Kenneth Mitchell, no era un profesor cualquiera. Era catedrático de economía en la Universidad de Lakewood y muy respetado en todo el estado por sus investigaciones publicadas. Mi madre, Deborah, dirigía la secundaria local como directora, reconocida por su estricta dedicación a los estándares educativos y los valores tradicionales. Juntos crearon un hogar donde los logros no se celebraban. Era de esperarse. Desde mis primeros recuerdos, las conversaciones en la mesa solían centrarse en temas académicos. Samantha, Eleanor sacó otra A+ en su examen de cálculo. ¿Y tú? ¿Por qué tuviste una B en álgebra?, preguntaba mi padre, sin siquiera ocultar su descontento. Eleanor, mi hermana mayor por 4 años, parecía la hija perfecta. Sacaba sobresalientes, era capitana del equipo de debate y finalmente fue aceptada en la Facultad de Medicina. El camino en nuestra familia era claro e inamovible: destacar en la escuela, ingresar a una universidad prestigiosa, obtener un título profesional y dedicarse a carreras respetadas como medicina, derecho o academia. El emprendimiento no solo estaba desalentado, sino casi prohibido. Sin embargo, algo dentro de mí latía diferente. Mientras Eleanor memorizaba las tablas de anatomía, yo, con solo 10 años, montaba un puesto de manualidades y vendía pulseras de la amistad hechas a mano a los niños del vecindario. A los 13 ya era la técnica de soporte no oficial de la calle. Reparaba computadoras y configuraba redes Wi-Fi por $15 la hora. «Está bien que tengas un pasatiempo», me decía mi madre, dándome un ligero golpe en la cabeza mientras yo contaba las ganancias del día. «Pero no permitas que eso te distraiga de la escuela, eso es lo verdaderamente importante». Mi padre era menos tolerante. «Vender baratijas no te llevará a Princeton», se burlaba, sin prestar atención a las tarjetas de presentación que diseñaba. «Esta etapa debe terminar antes de que envíes solicitudes a la universidad». Cada reunión familiar se transformaba en una celebración de los logros tradicionales de Eleanor. Cuando fue aceptada en la escuela de medicina, mis padres organizaron una gran fiesta, invitando a colegas y amigos de la familia. En línea con la tradición de excelencia de los Mitchell, mi padre hizo un brindis mientras yo me sentaba en silencio en un rincón, diseñando un sitio web para un negocio local en mi portátil. El contraste no podía ser más evidente cuando ese mismo año gané un concurso regional para jóvenes emprendedores. Mis padres no asistieron a la ceremonia. Dijeron que tenían compromisos con la facultad, aunque luego vi fotos de ellos en una cena del departamento en Facebook. No es que no pudiera tener éxito en la escuela. Cuando me aplicaba, sacaba buenas notas. Pero estar en aulas discutiendo conceptos teóricos me asfixiaba, especialmente cuando podía estar en el mundo real probando ideas de negocio y aprendiendo con la práctica más que con libros. En mi último año de secundaria, la presión llegó a su punto máximo. Las solicitudes a universidades estaban esparcidas sobre la mesa del comedor mientras mi padre esperaba ansioso. «Northwestern tiene un excelente programa de economía», dijo, señalando una aplicación. «O tal vez Yale. Tus notas no son exactamente las de una Ivy League, pero conozco gente en la oficina de admisiones que podrían ayudarte». «No iré a la universidad», respondí con voz baja, mirándolo fijo a los ojos. «Al menos no de inmediato». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre dejó caer el tenedor. La cara de mi padre se tornó roja como un tomate. «Eso no es una opción», dijo finalmente, midiendo cada palabra. «Ningún hijo mío desperdiciará su educación. Esta fantasía absurda de negocios termina aquí». Pero esta vez no me rendí. Había estado ahorrando dinero de mi trabajo técnico y de ventas online. Tenía un plan de negocios detallado, contactos con empresarios locales y una voluntad de hierro que ningún aula podía contener. «Voy a empezar mi propia empresa», expliqué, tratando de mantener la voz firme. «Si en 2 años no funciona, reconsideraré la universidad». La respuesta de mis padres fue inmediata y unánime. O aplicaba a la universidad o no tendría ningún tipo de apoyo.
ni financiero, ni emocional, ni de ninguna otra clase. Estaban seguros de que fracasaría sin su guía y la educación que ellos valoraban sobre todo. Un mes después de graduarme, mientras mis compañeros se preparaban para la orientación de primer año, me mudé a un pequeño apartamento tipo estudio en las afueras de la ciudad. Tenía 19 años, estaba aterrorizada y completamente sola. Mi primer departamento tenía apenas 37 metros cuadrados y una cocina tan diminuta que podía tocar ambas paredes al mismo tiempo. La renta consumió gran parte de mis ahorros, dejándome apenas suficiente para comprar un escritorio usado, una laptop de segunda mano y fideos instantáneos que se convirtieron en mi desayuno y cena con más frecuencia de la que quisiera admitir. Pero ese lugar era mío, un rincón donde nadie cuestionaba mis decisiones ni evaluaba mi valor basándose en logros académicos. Mi emprendimiento comenzó en ese reducido espacio. Mitchell Digital Solutions, una plataforma de comercio electrónico diseñada para conectar a artesanos locales con compradores a través de Internet. La idea era sencilla. Muchos artesanos talentosos de la región fabricaban productos hermosos, pero carecían de los conocimientos técnicos para comercializarlos eficazmente en línea. Mi labor era construir su presencia digital, gestionar la logística del comercio electrónico y recibir una pequeña comisión de las ventas. Los primeros días son un borrón en mi memoria. Jornadas laborales de hasta 16 horas, programando manualmente sitios web hasta que mis ojos ardían, realizando llamadas en frío a posibles clientes y enfrentando rechazo tras rechazo. En muchas noches lloraba hasta quedarme dormida, preguntándome si mis padres tenían razón. Después de todo, mi saldo bancario se reducía peligrosamente durante esos primeros meses. ¿Cómo va lo del negocio, Tay?, me preguntaba mi madre en nuestras cada vez más escasas llamadas telefónicas. Se podía escuchar la duda, entre comillas. Todavía tienes tiempo para inscribirte en el colegio comunitario. El primer avance real llegó 3 meses después, cuando los jabones artesanales de Lilian se unieron a la plataforma y empezaron a generar ventas. Luego se sumó la carpintería de Thompson y posteriormente otros 8 artesanos locales. Las comisiones eran pequeñas, pero mantenían las luces encendidas y confirmaban que mi idea funcionaba. Mientras mi empresa luchaba por estabilizarse, las reuniones familiares se transformaron en pruebas de resistencia. En la cena de Acción de Gracias, 6 meses después de mudarme, toda la conversación giró en torno a la residencia médica de Eleanor. El Dr. Williams dice que Eleanor tiene las manos más firmes del programa, anunció mi padre con orgullo mientras servía el pavo. Cuando finalmente me dirigió la palabra, su expresión cambió. Y Samantha sigue vendiendo cosas en línea. Mitchell Digital Solutions representaba ya a 15 artesanos con un ingreso mensual combinado modesto. La hija de Diane acaba de iniciar en Cornell, interrumpió mi madre mientras pasaba la salsa de arándanos. Priya, imagina dónde podrías estar tú ahora. Fue en un evento de networking empresarial local donde conocí a Margaret Weber, fundadora de una compañía de software exitosa, y la primera persona que no me preguntó inmediatamente a qué universidad asistí. En lugar de eso, me hizo preguntas agudas sobre mi modelo de negocio, experiencia del usuario y estrategias para escalar. Tienes buen instinto, me dijo mientras tomábamos café la semana siguiente, pero tu modelo actual tiene un potencial de crecimiento limitado. ¿Has considerado el mercado B2B? Bajo la guía de Margaret, Mitchell Digital Solutions cambió de rumbo. En lugar de enfocarnos solo en productos artesanales, empezamos a desarrollar soluciones de software personalizadas para pequeñas empresas. Sistemas de programación de citas, gestión de inventarios y herramientas para el manejo de relaciones con clientes. Estos productos eran más complejos de desarrollar, pero tenían precios superiores y generaban ingresos recurrentes mediante contratos de mantenimiento. Para el tercer año ya contaba con 5 empleados en una pequeña oficina del centro. Nuestra cartera de clientes había crecido a más de 30 empresas y por primera vez me pagaba un salario fijo. No era una fortuna bajo ningún estándar, pero al menos ya no tenía que contar cada centavo en el supermercado. Mi familia no mostró ni una pizca de admiración. En la Navidad de ese mismo año, Eleanor anunció su compromiso con otro médico. Mis padres mostraron una sonrisa orgullosa y de inmediato comenzaron a discutir el lugar de la boda y la lista de invitados. Cuando la charla se desvió momentáneamente hacia mi trabajo, la respuesta de mi padre fue rápida y despectiva. Samantha ayuda a las empresas con sus computadoras, les explicó a sus familiares, como si yo solo dirigiera un servicio técnico pequeño en lugar de una empresa tecnológica en pleno crecimiento. Más tarde esa noche, escuché a mi madre susurrar en la cocina mientras hablaba con la tía Patricia. Aún tenemos la esperanza de que recupere la razón, dijo. Qué desperdicio de talento, sin título universitario, sin contactos profesionales, solo vendiendo cosas en Internet. Me contuve para no responder sabiendo que tratar de explicar las complejidades del desarrollo de software personalizado o nuestra base de clientes en expansión sería inútil. En su mundo, el éxito sin credenciales académicas no tenía sentido.
El golpe más duro llegó en la ostentosa boda de Eleanor, donde me colocaron en la mesa de los parientes lejanos, alejada de la familia cercana. Durante su discurso, mi padre elogió a su hija talentosa, la doctora, y a su igualmente exitoso esposo antes de levantar su copa. Nunca mencionó a la otra hija que estaba sentada en una esquina, la que acababa de conseguir su primer contrato millonario. Mientras conducía de regreso a casa, tomé una decisión firme: dejaría de buscar su aprobación. Mi empresa triunfaría o fracasaría según sus propios méritos y yo mediría mi valor según mis propios estándares, no los de ellos. Esa determinación se pondría a prueba antes de lo esperado. Cuando mi padre llamó el mes siguiente con noticias que cambiarían radicalmente nuestra dinámica familiar. El gran avance llegó en mi cuarto año en el negocio, cuando Northland Retail, una cadena regional con 43 sucursales, nos contactó para desarrollar un sistema de gestión de inventarios. Su software actual estaba obsoleto, lo que generaba ineficiencias en toda la operación. Este no era un cliente más de una pequeña empresa. Era el tipo de contrato que podía transformar a Mitchell Digital Solutions de la noche a la mañana. Estamos evaluando varios proveedores, advirtió James Parker, mi desarrollador principal. Compañías mucho más grandes que la nuestra. Entonces trabajaremos más duro que todos ellos, respondí, preparándome mentalmente para las noches sin dormir que nos esperaban. Durante 3 semanas, mi equipo y yo trabajamos sin descanso, desarrollando prototipos, preparando presentaciones y perfeccionando nuestro discurso. Cuando finalmente presentamos nuestro proyecto ante el equipo ejecutivo de Northland, sentí mi corazón latir con fuerza mientras el director de tecnología hacía preguntas técnicas detalladas. «Son una empresa pequeña», comentó al revisar nuestro perfil. «¿Qué sucede si necesitamos soporte a las 2 de la mañana de un sábado?» «Responderé personalmente esa llamada», dije sin titubear. «Y continuaré haciéndolo hasta que su problema esté resuelto». 2 días después, Northland firmó un contrato por $450,000 con Mitchell Digital Solutions. Esa noche, invité a todo mi equipo a una cena para celebrar. Fue la primera verdadera celebración en la historia de la empresa. El éxito con Northland abrió muchas puertas. De repente, clientes llegaban recomendados por otros satisfechos. Crecimos a 15 empleados y nos mudamos a una oficina adecuada en el distrito comercial del centro de la ciudad. Nuestros ingresos anuales superaron el $1.000.000. Por primera vez, me permití creer que había creado algo realmente duradero. Fue durante este auge cuando recibí una llamada inesperada de mi madre. «Tu padre ha sido despedido», dijo con voz inusualmente temblorosa. «Recortes en el presupuesto universitario. Están eliminando todo su departamento». Con 58 años, mi padre era demasiado joven para jubilarse, pero enfrentaba un futuro incierto en el mundo académico, donde los puestos con permanencia estaban desapareciendo. Mi madre continuó con voz vacilante. «Y ha estado sufriendo dolores de cabeza. El médico quiere hacerle algunos estudios. Nuestro seguro no cubre mucho. Tenemos deducibles altos, las implicaciones eran claras. Mis padres, siempre orgullosos de su independencia, estaban atravesando dificultades financieras. A pesar de años rechazando mis opciones profesionales, ahora enfrentaban la incertidumbre mientras mi negocio prosperaba». «¿Cuánto necesitas?», pregunté sin rodeos. Mediante un complicado arreglo legal con el abogado de mi empresa y un fideicomiso, comencé a cubrir los pagos de la hipoteca de mis padres sin que ellos supieran directamente. Creían que un paquete de indemnización universitaria les daría un alivio temporal. De la misma forma, cuando a mi madre le diagnosticaron una enfermedad que requería tratamiento especializado y no completamente cubierto por el seguro, establecí un fondo médico a través de mi abogado que pagó las facturas directamente. Al final, mi padre encontró un trabajo como profesor a tiempo parcial, pero con un salario mucho menor. Para complementar sus ingresos, creé una empresa consultora fachada que lo contrató para revisar contenidos educativos para materiales de capacitación empresarial. Un trabajo que no era necesario, pero que le devolvía dignidad y un sueldo. Cuando nacieron los gemelos de Eleanor, los fondos para su educación aparecieron misteriosamente en cuentas recién abiertas, cortesía de una inversión de un amigo de la familia que en realidad fue aportada por mí. Durante todo ese tiempo, mantuve un estilo de vida sencillo a pesar de mi creciente fortuna. Conducía un coche práctico, vivía en un apartamento cómodo pero modesto y daba respuestas vagas sobre el éxito de mi empresa. La farsa requería una gestión cuidadosa, líneas telefónicas separadas para la familia y para el negocio, correo desviado y una compleja red de fideicomisos y compañías fantasmas para ocultar el apoyo financiero que yo brindaba. «El negocio va bien», decía durante las cenas familiares, minimizando nuestra rápida expansión y el hecho de que ahora atendíamos clientes en 3 estados. Mi madre asentía distraídamente y respondía: «Qué lindo, querida.
Luego se dirigía a Eleanor para conversar sobre los hitos del desarrollo de sus gemelos o la última publicación médica de su esposo. El peso emocional de llevar esta doble vida se volvió más intenso en el ámbito profesional. Yo era Samantha Reynolds, la confiada directora ejecutiva de una próspera empresa tecnológica que aparecía en publicaciones comerciales regionales con instrucciones estrictas de no incluir fotos ni datos personales. Sin embargo, en las reuniones familiares, seguía siendo la hija decepcionante que había optado por un pasatiempo en lugar de una educación formal adecuada. Tras un trimestre particularmente exitoso, finalmente me permití un lujo visible, una hermosa casa de playa en Sarasota, Florida. La justifiqué como una inversión y un refugio necesario, un lugar donde pudiera ser auténticamente yo misma, lejos de las miradas críticas de mi familia y las presiones de dirigir una empresa en crecimiento. En las pocas ocasiones que algún familiar preguntaba por mis ausencias durante los fines de semana de invierno, simplemente decía que era una inversión en una propiedad para alquiler. Con el paso de los años, Mitchell Digital Solutions se acercaba a su 8º aniversario, con un equipo que había crecido a más de 200 colaboradores y una valoración cercana a los $45 millones. Habíamos desarrollado una plataforma de análisis impulsada por inteligencia artificial que estaba transformando la forma en que pequeñas y medianas empresas gestionaban los datos de sus clientes. Las propuestas de compra por parte de empresas tecnológicas más grandes comenzaron a llegar con una frecuencia preocupante. A pesar de todo, mi familia permanecía ajena a mi éxito, incluso cuando cada vez dependían más de mi respaldo financiero encubierto. Mi padre, aunque aceptaba los misteriosos ingresos por consultoría, empezó a lanzar comentarios sarcásticos sobre mi trabajo. ¿Todavía estás jugando con las computadoras?, me preguntó en una cena familiar poco después de que rechazara una oferta de compra por $30 millones. El hospital de Eleanor acaba de nombrar a su jefe de departamento, intervino orgullosa mi madre. El más joven en la historia del hospital. Incluso Eleanor comenzó a notar inconsistencias en la imagen cuidadosamente construida que proyectaba. «Qué reloj tan interesante», comentó mientras observaba mi muñeca durante una reunión familiar. «Parece un nuevo Cartier. ¿No costará unos $8,000? Solo una buena réplica», mentí, reprochándome mentalmente el descuido. El agotamiento de mantener esta fachada mientras sostenía a mi ingrata familia alcanzó un punto crítico. A medida que se aproximaba otro día de Acción de Gracias, tomé una decisión. Era momento de sincerarme. No más esconderse, no más apoyo oculto, no más minimizar mis logros para proteger egos frágiles. Revelaría todo en la cena familiar, el éxito de mi empresa, el alcance de mi ayuda económica y la verdadera naturaleza de mi carrera. Después de años de juicios y desaprobaciones, finalmente estaba lista para que mi familia me viera tal como soy. Jamás imaginé lo devastadora que sería esa confesión. Para entonces, en nuestro 6º año, Mitchell Digital Solutions había evolucionado mucho más allá de sus humildes inicios. Lo que comenzó como una sencilla plataforma de comercio electrónico se había convertido en un gigante tecnológico especializado en análisis basados en inteligencia artificial. Nuestro producto estrella, Inside Edge, revolucionó la manera en que las empresas comprendían el comportamiento de sus clientes, transformando datos complejos en inteligencia útil y accesible, incluso para las pequeñas empresas. La respuesta del mercado fue impresionante. Nuestra cartera de clientes creció exponencialmente, con empresas dispuestas a pagar primas elevadas por acceso a nuestros algoritmos exclusivos. Los ingresos se dispararon y de repente estaba al frente de una compañía valorada en $45 millones, una cifra que a veces me parecía irreal. Los gigantes tecnológicos comenzaron a fijarse en nosotros. Primero llegaron las propuestas de asociación y luego las ofertas de compra. La oferta inicial de Silicon Sphere Technologies, por $122 millones, me dejó sin palabras. 6 meses después, Datafront subió la apuesta a $130 millones. Rechacé todas, para desconcierto de algunos miembros del equipo. «Es una suma que cambiaría la vida», dijo Gregory, nuestro director de operaciones, luego de que rechazara la tercera oferta. La realidad era compleja. Para mí, esta empresa no era solo un negocio, era una reivindicación, la prueba de que la educación tradicional no es el único camino al éxito. Venderla era como renunciar a una parte de mi identidad. Más aún, estaba convencida de que nuestras mejores innovaciones aún estaban por llegar. Mientras la empresa prosperaba, mantenía un equilibrio agotador con mi familia. El apoyo financiero que brindaba había crecido considerablemente. El salario por consultoría de mi padre ahora era similar al que ganaba como profesor. Los tratamientos médicos experimentales de mi madre, que el seguro no cubría, eran pagados en su totalidad a través de mis vías ocultas. Los hijos de Eleanor asistían a escuelas privadas de preescolar gracias a fondos de becas que yo había creado. Toda esta generosidad estaba oculta tras estructuras financieras complejas
diseñadas para proteger el orgullo familiar y camuflar mi éxito. La ironía de la situación no se me escapaba. Yo representaba simultáneamente la decepción de la familia y su benefactora anónima. El premio al innovador regional es para Mitchell Digital Solutions. Leí en el titular de una revista de negocios que me llenó de orgullo y ansiedad a partes iguales. El artículo destacaba el crecimiento y la creatividad de nuestra empresa. Por suerte, solo utilicé una imagen pequeña, un disparo de cabeza que no llamaría la atención de la familia. Mi refugio personal se volvió cada vez más esencial a medida que las presiones crecían. La casa de playa en Sarasota era mucho más que un lujo. Era el único lugar donde podía ser plenamente yo misma. El sonido relajante de las olas fuera de mi ventana, el calor del sol de Florida y la ausencia de críticas creaban un contraste pacífico con mi compleja vida familiar. En un periodo especialmente estresante, pasé 3 fines de semana consecutivos en Florida, lo que despertó la curiosidad sospechosa de mi madre. Otro viaje de trabajo, dijo con tono escéptico. Parece que estás fuera demasiado tiempo para alguien que dirige una pequeña empresa informática. Reuniones con clientes, respondí con evasivas, preguntándome cómo reaccionaría si supiera que acababa de volar en un jet privado tras cerrar un acuerdo millonario. La relación con mi padre se volvió cada vez más tensa. A pesar del respaldo económico que le brindaba, su resentimiento parecía intensificarse con el paso de los años. Quizás era el orgullo herido por su inesperado declive profesional. O tal vez era la contradicción interna de aceptar la ayuda de la hija cuyas decisiones desaprobaba tan vehementemente. ¿Cuándo vas a conseguir un empleo de verdad?, me preguntó durante una cena dominical, poco después de que apareciera en la revista Tech Entrepreneurs Under 35. No puedes estar reparando computadoras para siempre. Había dejado de intentar explicarle que no reparaba computadoras, sino que dirigía una compañía tecnológica en rápido crecimiento, con cientos de empleados y productos innovadores. Tales aclaraciones solo parecían enfurecerlo aún más. Mi madre, siempre mediadora, mantenía una neutralidad cuidadosa que, en última instancia, suavizaba la conducta de mi padre. Tu padre solo quiere lo mejor para ti, decía después de comentarios particularmente hirientes, sin reconocer que yo ya había encontrado lo mejor para mí. La actitud de Eleanor oscilaba entre el desprecio y una sutil envidia, a medida que pequeñas señales de mi prosperidad se filtraban ocasionalmente a través de mi fachada controlada. El bolso de diseñador que llevé sin intención a una reunión familiar, la mención casual de un viaje de negocios a Tokio, el nuevo todoterreno de lujo que expliqué como un vehículo de empresa. Cada detalle alimentaba sus sospechas crecientes. Reparar computadoras debe ser más rentable de lo que pensaba, comentó con insistencia tras ver mis zapatos Louboutin en una fiesta familiar. El desgaste de mantener esta doble vida comenzó a pasarme factura. Desarrollé insomnio, revisando mi teléfono a las 3 de la madrugada para asegurarme de que ninguna transferencia financiera pudiera rastrearse hasta mí. Tenía armarios separados, ropa conservadora y modesta para las reuniones familiares, y ropa de diseñador para mis apariciones profesionales. Reservaba citas dentales en diferentes ciudades para evitar que mis familiares supieran que tenía un seguro dental premium, generalmente reservado para altos ejecutivos. Al acercarse mi 32º cumpleaños, el cansancio se había instalado profundamente en mi cuerpo. La compañía siguió con un crecimiento espectacular. Para entonces ya contábamos con oficinas en 3 ciudades diferentes y Forbes me había incluido en su lista de personas a seguir. Sin embargo, la última tarjeta de cumpleaños que recibí de mi padre incluía un recorte de periódico sobre programas de educación para adultos en el colegio comunitario. Durante una sesión nocturna de planificación con mi equipo directivo, me sorprendí mirando por la ventana de nuestra moderna oficina en el centro, mientras mis colegas discutían estrategias para expandirnos en Europa. Samantha, me llamó James, sacándome de mis pensamientos. Necesitamos tu opinión sobre el lanzamiento en el mercado europeo. Volví a la sala, rodeada de estas personas que respetaban mi visión y valoraban mi experiencia. Y tomé una decisión. La farsa había durado demasiado. Era hora de ser honesta. Sean cuales sean las consecuencias, voy a contarles todo a mi familia, le dije a Samantha, mi asistente y confidente más cercana, a la mañana siguiente. Ella mostró preocupación. ¿Estás segura de que es prudente? Has hecho todo lo posible por mantenerlos en la ignorancia. Ese es exactamente el problema, respondí, sintiendo una mezcla extraña de miedo y alivio. Estoy cansada de esconder quién soy y lo que he logrado. Si no pueden aceptar mi éxito en mis propios términos, tal vez sea momento de replantear esas relaciones por completo. Pasé la semana siguiente preparándome mentalmente, practicando lo que diría, reuniendo documentos sobre el crecimiento de mi empresa y hasta registros de la ayuda financiera que les había brindado a lo largo de los años. Una parte de mí esperaba que, al ver las pruebas irrefutables de mi éxito, mi familia finalmente me reconociera, algo que llevaba tiempo deseando.
La mesa para la cena de Acción de Gracias estaba impecablemente puesta, con la vajilla familiar cuidadosamente alineada como siempre. Mientras ayudaba a mi madre a servir los últimos platillos, decidí que esta sería la última festividad en la que me rebajara para proteger los egos de los demás. Para bien o para mal, la verdad se serviría junto con el pavo y la salsa de arándanos. La celebración en casa de los Mitchell siempre seguía el mismo patrón. Pavo asado perfecto, el tradicional trinche de mi padre, las novedades de Eleanor sobre su carrera médica y un interés mínimo por mi negocio tecnológico. Este año todo cambiaría. Llegué temprano con el estómago revuelto y una carpeta con información de la empresa guardada discretamente en mi bolso. El aroma familiar de salvia y mantequilla llenaba el aire mientras mi madre terminaba los preparativos. ¿Quieres que te ayude?, ofrecí, dejando sobre la mesa una botella de champán costoso que había traído para la ocasión. No hace falta, respondió sin mirar la botella. Eleanor traerá vino. Conoce a un experto que importa de pequeños viñedos franceses. Mi padre entró con el periódico bajo el brazo. Samantha, dijo con un gesto leve. ¿Ya llegó Eleanor? Quiero contarle sobre el puesto en la junta del hospital que mencionó Roger. La escena me resultó tan familiar que casi me pareció irónica. Mi presencia, una nota al pie frente a la llegada esperada de mi hermana. Pero hoy, eso cambiaría. Eleanor llegó con su esposo, Michael y sus gemelos, causando la acostumbrada algarabía y emoción. Doctora Eleanor Mitchell Winters, anunció mi padre con orgullo, como si su apellido de casada y título fueran una sola distinción. La cena siguió su curso habitual. Eleanor describió su reciente presentación en un congreso médico mientras mis padres la escuchaban atentos. Michael habló sobre su última publicación en una revista prestigiosa. Los logros preescolares de los niños fueron detallados meticulosamente. Cuando la conversación finalmente bajó el ritmo, respiré profundo y levanté la copa de champán. Pensé que hoy podríamos celebrar algo diferente, dije con una voz más firme de lo que esperaba. ¿Alguna ocasión especial que se nos haya olvidado?, preguntó mi madre confundida. En realidad sí, respondí, sirviéndome una copa. El mes pasado, Mitchell Digital Solutions fue valorada en $45 millones. El silencio que siguió fue total. El tenedor de mi padre quedó suspendido en el aire. ¿De qué hablas?, preguntó Eleanor con un tono que parecía creer que estaba bromeando. Mostré varios artículos de revistas que saqué de mi bolso y los coloqué sobre la mesa. Hemos revolucionado el análisis de datos para pequeñas y medianas empresas. Contamos con más de 200 empleados en 3 ciudades, y yo soy la directora ejecutiva. Mi padre se burló, tomando uno de los artículos. Esto no puede ser tu empresa. Mitchell es un apellido común. Es la mía, papá, respondí. Aquí, en la sección de Forbes, está mi foto claramente visible. Le deslicé el artículo hacia él. Todo lo que he construido en los últimos 8 años, mientras tú sugerías cursos en el colegio comunitario. El rostro de mi madre se tornó pálido. Pero nunca dijiste nada, manejas ese auto común y tu apartamento es modesto. Porque no quería que lo supieran, confesé. Estaba cansada de que me juzgaran por no seguir el camino tradicional. Eleanor examinó los artículos con incredulidad creciente. Aquí dice que rechazaste una oferta de compra por 30 millones. En realidad, fueron 38 millones al final, corregí. Rechacé porque creemos que valemos mucho más. En lugar de orgullo o incluso respeto, la expresión de mi padre se oscureció. Así que comenzó, pero lo interrumpí. Nos han mentido durante años, igual que se han mentido a sí mismos. Creían que yo estaba en apuros cuando en realidad prosperaba. Menospreciaban mi carrera mientras aceptaban mi apoyo financiero. ¿Qué apoyo financiero?, preguntó mi madre, claramente desconcertada. Este era el momento de la verdad absoluta. Saqué otra carpeta. Tu hipoteca ha sido pagada por mi fideicomiso durante los últimos 4 años. Los tratamientos médicos de mamá que el seguro cubrió parcialmente fueron pagados por mí. Ese puesto de consultoría para papá que apareció tras los recortes en la universidad, creé una empresa fachada para contratarte. Los fondos para la educación de los hijos de Eleanor también fueron míos. El color abandonó el rostro de mi padre mientras miraba los documentos, las transferencias bancarias, los acuerdos fiduciarios, toda la compleja estructura financiera que diseñé para ayudarles y proteger su orgullo. Esto no puede ser real, susurró. Pero frente a él, la evidencia era innegable. Mi madre rompió en un llanto silencioso. ¿Por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó con la voz quebrada. ¿Realmente hubieras aceptado la ayuda directa de tu hija fracasada? Respondí en voz baja, la que eligió el mundo de los negocios en lugar de la universidad, la decepción de la familia. La expresión de Eleanor cambió de asombro a algo más oscuro, resentimiento. Mientras yo estaba atrapada en la residencia trabajando 100 horas a la semana, ¿tú en secreto te convertías en qué? ¿En una millonaria tecnológica?, me increpó.
Tú seguías el camino que elegiste, yo hacía lo mío. La diferencia es que yo respetaba tus decisiones. Mi padre se levantó abruptamente de la mesa, la silla arrastrándose con estrépito contra el suelo. ¿Esperas que creamos que construiste todo esto? ¿Este imperio sin una educación formal? ¿Sin títulos? ¿Qué es lo que realmente haces, Samantha? ¿Blanqueo de dinero? ¿Un plan de negocios de Internet? La acusación me hirió más de lo que imaginaba. Después de años levantando una empresa legítima e innovadora, la primera suposición de mi padre era que era una actividad ilícita. Todo lo que he logrado es legítimo, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Podrías haberlo sabido hace años si alguna vez te hubieras tomado el tiempo de escucharme cuando intentaba explicarte mi trabajo. Si es cierto, intervino mi madre en voz baja. ¿Por qué vives tan modestamente? ¿Por qué ocultas tu éxito? Porque cada vez que mostraba, aunque sea una pequeña señal de triunfo, era despedida o puesta bajo sospecha, respondí. Unos zapatos caros significaban que debía estar endeudada. Un reloj bueno se asumía que era falso. Era más sencillo esconderlo todo que justificar constantemente mis decisiones ante quienes ya me daban por perdida. La conversación se tornó tensa rápidamente. Mi padre, enfrentado a pruebas que desmentían su narrativa durante 8 años, se mostró cada vez más inquieto. Todo ese potencial, se lamentó mi madre negando con la cabeza. Podrías haber tenido una carrera de verdad con un título universitario, seguridad, prestigio. Tengo una carrera de verdad, repuse. Una que emplea a cientos de personas y da servicio a miles de clientes. Eleanor, quizás la que más amenazada se sentía por esta revelación, arrojó más leña al fuego. Algunos trabajamos duro y de la manera correcta, Samantha. No tomamos atajos. ¿Atajos? Me reí incrédula. He trabajado 16 horas al día durante 8 años para construir esta empresa. No hay atajos. Mi padre golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar la porcelana. Basta. No sé a qué juegas ni qué intentas demostrar con estas mentiras, pero no voy a quedarme aquí escuchando más falsedades. Todo lo que te he dicho es verdad, respondí en voz baja. Y puedes comprobarlo por ti mismo si quieres. Se quedó temblando, y ahora supe que era más miedo que rabia. Miedo a que su mundo se desmoronara. Miedo a que la hija que él despidió hubiera alcanzado un éxito incomprensible fuera del camino estricto que le impuso. Si has hecho lo que dices, dijo con voz temblorosa, entonces lo hiciste traicionando todo lo que esta familia valora: educación, tradición, honestidad. Solo he rechazado las limitaciones arbitrarias, contesté. Fue entonces cuando pronunció palabras que jamás olvidaré. Su rostro se torció entre rabia y humillación. «Fuera de mi casa, basura sin educación», exclamó. «Eres una deshonra. No sé cómo consigues ese dinero, pero ningún hijo mío se comportaría así». Mi madre quedó sin aliento, pero no replicó. Eleanor miraba con una extraña satisfacción. Observé a mi alrededor la ira de mi padre, el silencio cómplice de mi madre, el resentimiento en los ojos de mi hermana, y sentí que una calma extraña me invadía. Durante años anhelé su aprobación, moldeé mi vida para complacerlos y calmarlos. En ese momento comprendí lo feudal que había sido. «Está bien», dije con simpleza recogiendo mis papeles y poniéndome de pie. «Si así te sientes, Samantha», intentó decir mi madre, pero la interrumpí levantando la mano. «No, está bien. He pasado años intentando ser la hija que querían y la persona que soy de verdad. Ya terminé con esa tarea imposible». Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, con las palabras de mi padre resonando en mis oídos. Al salir al aire frío de noviembre, sentí algo inesperado. No angustia, sino alivio. La farsa terminó esa noche. En una habitación de hotel impersonal, finalmente me permití procesar todo lo ocurrido. Hubo lágrimas, sí, pero también una sensación creciente de libertad. A la mañana siguiente, me desperté con claridad y propósito. Era hora de vivir auténticamente, sin máscaras ni disculpas. La familia que me vio nacer me rechazó en mi momento de mayor vulnerabilidad. Ahora construiría algo mejor, una vida sincera, rodeada de quienes me valoran por lo que soy realmente. La mañana después de Acción de Gracias llegó con una ligereza inédita. A pesar del dolor emocional de la noche anterior, desperté en mi habitación de hotel sintiéndome liberada de un peso enorme. Por primera vez en 8 años no tendría que sostener mentiras ni minimizar mis logros. La verdad, aunque dolorosa, finalmente salió a la luz. Mi primera llamada fue para Lawrence Friedman, el abogado encargado de manejar el apoyo financiero encubierto para mi familia. «Necesito que cierres todos los acuerdos de inmediato», le indiqué a través de mi voicecom. «Los pagos de la hipoteca, el fondo médico, el contrato de consultoría, los fideicomisos educativos, todo debe terminar». «¿Estás segura?», preguntó Lawrence con preocupación palpable en la voz. «Esto implicará cambios financieros importantes para tu familia».
Estoy segura, respondí. Ellos dejaron clara su postura. No voy a seguir apoyando a personas que me ven como basura sin educación. Luego contacté a Samantha para informarle que me mudaría de manera definitiva a Florida y que convocaría a toda la empresa a una reunión el lunes por la mañana, donde anunciaría los cambios. El fin de semana pasó en medio de preparativos prácticos. El contrato de arrendamiento de mi apartamento vencería en 30 días, un momento perfecto para el cambio. Coordiné con la empresa de mudanzas para que empacaran mis cosas mientras yo volaba a Florida para dejar la casa de playa lista para ser mi residencia permanente. Mi teléfono vibraba sin parar con mensajes de mi madre y, sorprendentemente, también de Eleanor. No leí ninguno. Ese límite debía haberse puesto hace mucho tiempo. La reunión del lunes trajo la reacción que esperaba, pero también un apoyo enorme por parte de mi equipo. Como algunos de ustedes saben, he tenido una propiedad en Sarasota por varios años. Les expliqué. Me mudaré allá permanentemente y estableceré nuestra nueva oficina central. Las operaciones aquí seguirán bajo la dirección diaria de James, mientras yo trabajaré remotamente y los visitaré una vez al mes. En lugar de resistencia, encontré comprensión. Varios colaboradores clave se ofrecieron para mudarse a Florida y ayudar a montar la nueva oficina. Estamos contigo, Samantha Taz, dijo Rachel, nuestra directora de marketing. Donde tú lleves esta empresa, iremos contigo. Ese respaldo contrastó fuertemente con la reacción de mi familia ante los cambios financieros. 3 días después de Acción de Gracias, mi padre me llamó con la voz tensa y una ira apenas contenida. ¿Qué significa esto?, exigió sin rodeos. El banco nos avisó que el pago de la hipoteca fue rechazado. Mi contrato de consultoría fue cancelado de repente. Sí, confirmé con calma. He finalizado todo apoyo financiero con efecto inmediato. No puedes hacer esto, balbuceó. ¿Y los tratamientos de tu madre? Puedo y lo hice, lo interrumpí. Dejaste claro que no quieres nada que ver con el dinero que te doy. Estoy respetando tu deseo. Empezó a retractarse rápidamente. Ahora, Samantha, creo que no entendiste bien. Sentí molestia, pero la familia es la familia. Exactamente. Pero la familia no llama basura sin educación a la familia. La familia no desprecia 8 años de esfuerzo como si fuera crimen. La familia acepta las distintas decisiones en lugar de exigir conformidad. La llamada terminó con sus amenazas de impugnar los cambios financieros, pero eran vacías. Lawrence me aseguró que todos los acuerdos fueron diseñados legalmente para que yo pudiera rescindirlos a mi discreción. Las llamadas y mensajes siguieron, pasando de enfados a súplicas y luego a resignación ante la realidad financiera. Los mensajes llorosos de mi madre detallaban sus preocupaciones médicas, mientras los de Eleanor variaron de condescendientes a conciliadores, incluso admirando mi visión empresarial. Los leí y escuché todos, pero no respondí a ninguno. Por primera vez puse mi bienestar por encima de sus demandas y expectativas. Florida me recibió con su sol cálido y nuevas oportunidades. Mi casa de playa, antes un refugio de fin de semana, se transformó en un verdadero hogar. Cambié la decoración genérica por arte con significado y muebles cómodos que reflejaban mi estilo personal, dejando atrás la estética modesta que mantenía para las apariencias. 6 semanas después abrimos la nueva oficina de Mitchell Digital Solutions en el centro de Sarasota. Un espacio moderno con vista al mar, diseño abierto y pensado para fomentar la colaboración. Algunos miembros importantes del equipo se mudaron conmigo y otros adoptaron un esquema híbrido. Liberada del peso constante de ocultar mi vida, me encontré interactuando de manera más auténtica con mi nueva comunidad. Me presenté ante mis vecinos como la directora ejecutiva de una compañía tecnológica exitosa, evitando mencionar de forma vaga que trabajaba en informática. Me incorporé a grupos empresariales locales y comencé a forjar conexiones auténticas. En una jornada de limpieza en la playa, conocí a Ethan Reynolds, un ingeniero ambiental que me hizo preguntas profundas sobre mi empresa, sin la menor duda sobre mi capacidad o logros. Es un trabajo fascinante, comentó cuando le expliqué nuestra plataforma de análisis. ¿Has considerado aplicaciones para modelar datos ambientales? Ahí hay un potencial enorme. Nuestra conversación fluyó con naturalidad, girando en torno a negocios, ecología y nuestra pasión compartida por el kayak. Cuando me invitó a cenar la noche siguiente, acepté sin mis habituales dudas sobre qué podría descubrir sobre mi situación real. Me encantaría, respondí, dándome cuenta de lo refrescante que era empezar una relación desde la total honestidad. Conforme pasaron las semanas y se convirtieron en meses, las urgentes llamadas de mi familia disminuyeron paulatinamente. El torrente inicial de llamadas diarias se redujo a mensajes semanales y luego a comunicaciones esporádicas. El tono cambió de exigente a suplicante, culminando en cartas dirigidas a mi nueva oficina. Mi padre, al parecer, había rastreado la ubicación de la empresa. La primera carta era acusatoria. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas? Abandonando a tu familia cuando más te necesita.
La segunda llegó 2 semanas más tarde, intentando hacerme sentir culpable. La salud de tu madre empeora sin el tratamiento adecuado. ¿Esta es la hija que criamos? La tercera carta, un mes después, ofrecía una oportunidad condicional para la reconciliación. Quizás fuimos rápidos en juzgarte. Si reconsideras tus decisiones, podríamos analizar con calma el éxito de tu negocio. Leí cada carta con atención, identificando los patrones manipuladores que habían definido nuestra relación durante años. Ninguna reconocía el problema esencial, su incapacidad para aceptar mis decisiones y mi éxito en mis propios términos, no en los suyos. Mientras tanto, mi vida en Florida prosperaba. La empresa seguía creciendo, lanzando nuevos productos y extendiéndose a mercados internacionales. Mi relación con Ethan evolucionó hacia algo sincero y solidario, basado en respeto mutuo, sin máscaras ni fingimientos. Lo más importante fue que encontré una comunidad de emprendedores que entendían el camino que había recorrido. En un retiro de líderes empresariales, me sorprendió saber cuántos fundadores exitosos tenían historias similares de rechazo familiar. Mis padres no me hablaron durante 3 años después de que abandoné la facultad de Derecho para crear mi empresa, compartió Jessica, fundadora de una compañía tecnológica en salud. Ahora presumen de mí ante sus amigos. Mi padre decía que mi plan de negocio era una locura y ni siquiera quería discutirlo, añadió Marcus, cuya startup de energía renovable había salido recientemente a bolsa. Ahora me manda recortes de prensa como si siempre me hubiera apoyado. Esas conversaciones me hicieron entender que mi experiencia, aunque dolorosa, no era única. El camino del emprendimiento suele desviar las expectativas familiares, provocando conflictos que a veces se resuelven con el tiempo y otras no. 6 meses después de mudarme, recibí un mensaje de texto de Eleanor que era distinto a los demás. Lo siento, no por todo, aún no, pero sí por no reconocer lo que estabas construyendo, por no respetar tus decisiones. No fue una reconciliación completa, pero fue la primera muestra genuina de reconocimiento de algún familiar. Respondí con un simple gracias, dejando la puerta entreabierta a lo que pudiera venir. Aquella noche, desde la terraza de mi casa frente al mar, observando el atardecer teñir el Golfo de México, de intensos tonos naranja y rosa, reflexioné sobre el camino que me había traído hasta ahí. El doloroso enfrentamiento de Acción de Gracias había sido necesario, un catalizador para finalmente vivir sin máscaras. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ethan. ¿Todavía te apetece cenar? Estoy pensando en ese nuevo restaurante de mariscos en el puerto. Sonreí y respondí. Perfecto, nos vemos a las 7. Esta era mi vida ahora. Sincera, sin cargas y completamente construida por mí. El futuro se desplegaba ante mí, lleno de posibilidades sin límites ni expectativas ajenas. Por primera vez, era realmente libre. 6 meses después de comenzar esta nueva etapa en Florida, Mitchell Digital Solutions no solo había sobrevivido al cambio, sino que había prosperado. Nuestra sede en Sarasota se convirtió en el corazón creativo de la empresa. Mientras las oficinas originales seguían funcionando bajo el liderazgo competente de James, nuestra valoración había aumentado a casi $60 millones, con interés creciente de fondos de capital para impulsar una expansión aún mayor. Pero la verdadera transformación no estaba en las cifras de negocio, era personal. Cada mañana, al entrar a las oficinas frente al mar, ya no tenía que cargar con la presión de mantener apariencias ni minimizar mis logros. Mi armario de ropa sobria y reservada dio paso a prendas que reflejaban mi auténtico éxito y estilo. La vigilancia constante para no revelar mi verdadera vida desapareció, reemplazada por una autenticidad revitalizante. «Pareces diferente», comentó Rachel durante nuestra reunión semanal de estrategia. «Más presente, más tú». Tenía razón. Por primera vez desde que lancé la compañía, asumí plenamente mi papel como directora ejecutiva, sin excusas ni fingimientos. Esta nueva sinceridad trascendió el ámbito laboral. Mi relación con Ethan se fortaleció a medida que las semanas pasaban y se convertían en meses, cimentada en la transparencia en lugar de medias verdades cuidadosamente elaboradas. Había salido con mujeres que tenían hábitos de consumo o historias previas, me comentó Ethan una noche mientras caminábamos junto al mar. Pero tú fuiste la primera que alcanzó un éxito rotundo. Es refrescantemente anticuado. Reímos, pero su comentario resaltaba lo singular de mi vida anterior. Al tratar de mantener lazos familiares, sin querer había erigido muros que impedían nuevas conexiones genuinas. Conforme mi vida personal florecía, comencé a reflexionar sobre la trayectoria educativa que había provocado tanto conflicto con mi familia. A pesar de haber triunfado sin un título universitario formal, reconocía el valor de la educación en muchos caminos, aunque no como un requisito absoluto, como insistían mis padres. Esa realización me inspiró a crear la Beca de Innovación Mitchell, una fundación destinada a financiar emprendedores sin importar su formación académica.
Ya fueran graduados universitarios, alumnos de escuelas técnicas o autodidactas, los beneficiarios compartían una cualidad esencial, una idea brillante y la determinación para hacerla realidad. La educación adopta múltiples formas, expliqué en el acto de lanzamiento de la beca. Nuestro propósito es fomentar la innovación donde quiera que nazca, no solo en los circuitos académicos tradicionales. La fundación se convirtió en mi proyecto favorito, permitiéndome mentorizar a jóvenes emprendedores que enfrentaban el mismo escepticismo que yo había padecido. Especialmente gratificante fue apoyar a mujeres jóvenes en tecnología, quienes a menudo luchaban contra prejuicios de género y educativos. Mis padres creen que la tecnología es solo para chicos con títulos en informática, compartió Alicia, nuestra primera becaria, creadora de una plataforma revolucionaria para programación en salud. Quieren que me dedique a algo más apropiado, como la enseñanza. Hazlo de todas formas, le pareció oír. El éxito tiene una manera de cambiar percepciones. Mi relación familiar permaneció compleja y en proceso. Después de meses de mensajes que iban desde culpas implícitas hasta intentos de conciliación, mi padre finalmente remitió una carta que parecía una disculpa sincera. No pretendo comprender el camino que has elegido, escribió con su letra precisa. Pero ya no puedo negar tu éxito. Mi reacción en acción de gracias fue indignante para ambos. Hablé desde el miedo y el orgullo, no desde la verdad. Lo siento por eso, aunque entiendo si esta disculpa llega demasiado tarde. Fue la primera vez que no incluyó demandas para reanudar el apoyo financiero, ni condiciones para reconciliarnos. Leí la carta varias veces, consciente del esfuerzo que le habría supuesto admitir eso. Tras meditarlo, respondí con mesura. Gracias por tu carta. Tus palabras duelen, pero aún más la historia de rechazo que las precede. Estoy construyendo una vida basada en respeto y apoyo mutuo. Si quieres formar parte, debe ser bajo esos principios. No volvimos a reconciliarnos, pero una puerta quedó entreabierta. Poco después, mi madre llamó, con voz vacilante y desconocida, sin la seguridad habitual. Hemos tenido que hacer muchos ajustes, explicó, hablando de su situación financiera. Tu padre está dando más clases en el colegio comunitario. Yo he retomado un empleo a medio tiempo en la administración escolar. Escuché sin ofrecer soluciones, respetando su dignidad para manejar sus circunstancias, tal como ellos hicieron conmigo en mis primeros pasos empresariales. No se trataba de venganza, sino de establecer límites saludables que deberían haber existido hace años. Eleanor y yo reanudamos una comunicación cuidadosa. Su disculpa inicial dio paso a llamadas telefónicas esporádicas, incómodas al principio, pero cada vez más sinceras. La dinámica competitiva que definía nuestra relación desde la infancia se fue transformando en algo parecido a un respeto mutuo. Ayer los gemelos preguntaron por su tía emprendedora, me contó en una llamada. Al parecer, Jacob quiere montar un puesto de limonada y cree que eres la experta a quien consultar. Fue un detalle pequeño pero significativo, un reconocimiento de mi experiencia en vez de una negación de su validez. Mientras la empresa continuaba expandiéndose, construí otro tipo de familia, una familia elegida, formada por amigos, colegas y mentores que se apoyaban sin condiciones ni juicios. Las cenas dominicales en mi casa junto al mar se convirtieron en una costumbre, reuniendo a un grupo variado de personas que aceptaban los diferentes caminos de cada uno y celebraban diversas formas de triunfo. Por la sinceridad, brindó Ethan en una de esas reuniones, un año después de mi traslado. Y por encontrar a mi gente donde quiera que esté. El contraste con el caos del Día de Acción de Gracias en mi familia no podría haber sido más evidente. Aquí había calidez genuina sin juicios, conexiones libres de condiciones. Margaret, mi primera mentora en negocios, vino desde el Medio Oeste y contempló esta transformación con satisfacción. Sabía que tenías talento para los negocios, me dijo, pero verte construir esta vida, esta comunidad, ese es el verdadero éxito. Sus palabras resumieron una verdad importante. El triunfo no se mide solo en valoraciones empresariales o reconocimiento profesional. La verdadera riqueza es la libertad de vivir con autenticidad, rodeada de personas que te valoran por quien realmente eres. 2 años después de aquel enfrentamiento del Día de Acción de Gracias, recibí una llamada inesperada de mi padre. Estamos planeando visitar Florida el mes que viene, dijo, pero su voz había perdido la seguridad de antes. Tu madre siempre ha querido conocer la costa del Golfo. Tal vez podríamos tomar un café allí. No fue una reconciliación completa, pero sí un gesto importante de su parte, sin fines económicos. Tras meditarlo, acepté un encuentro breve en un lugar neutral. Cuando llegó el día, entré en un café frente al mar con expectativas moderadas. Mis padres lucían más envejecidos, la confianza de mi padre estaba algo debilitada, y mi madre, aunque arreglada, mostraba señales de restricciones financieras. La charla fue al principio tensa, con temas seguros como el clima y los sitios turísticos.
Finalmente, mi padre aclaró la garganta y abordó el asunto pendiente. Tu empresa salió en el Wall Street Journal el mes pasado, dijo. El artículo fue impresionante. Que lo dijera él fue una confesión enorme. Gracias, respondí con sencillez. He estado pensando mucho en la educación, continuó con titubeos. Quizás he sido demasiado rígido en lo que considero un aprendizaje valioso. No cambió radicalmente sus creencias de siempre, pero fue un crecimiento inesperado. Mi madre extendió la mano por encima de la mesa y rozó brevemente la mía. Estamos orgullosos de lo que has logrado, Samantha, susurró, aunque no supiéramos cómo demostrarlo. La reunión duró menos de una hora, insuficiente para sanar años de rechazo y juicio, pero tal vez un punto de partida. Al despedirnos, no sentí la urgente necesidad de su aprobación que me había impulsado por años, ni la rabia que siguió a nuestro enfrentamiento. En cambio, sentí compasión por su perspectiva limitada y gratitud por haber encontrado mi propio camino pese a todo. De regreso en mi casa, frente al mar esa noche, caminé por la orilla mientras meditaba en el trayecto que me había traído hasta allí. El éxito empresarial era importante, sin duda, pero el crecimiento personal fue el verdadero logro. Aprender a definir mi valor según mis propios términos, no por la validación ajena. El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos vibrantes. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ethan, seguido por notificaciones sobre un nuevo cliente y un recordatorio para la reunión del comité de becas al día siguiente. Esta era mi vida ahora, llena de propósito, conexiones reales y honestidad. El camino no había sido lo que esperaba ni lo que mi familia esperaba para mí. Había sido más complejo, más retador y, en última instancia, mucho más gratificante que cualquier ruta tradicional. Al escoger mi propio rumbo y mantenerme fiel a mi visión, a pesar de las constantes dudas de quienes me rodeaban, descubrí una verdad fundamental. El éxito no se mide por diplomas en la pared ni por la aprobación externa. Se mide por la valentía de definir y perseguir tu propia versión de realización. Mientras observaba cómo el sol desaparecía, sentí una profunda gratitud por el difícil camino que me llevó hasta esta tranquila orilla. El rechazo que una vez me devastó me liberó para construir algo genuino, tanto en los negocios como en la vida. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre las expectativas familiares y tu propio camino? ¿Seguiste la ruta tradicional o forjaste tu propia senda? Comparte tus experiencias en los comentarios. Si esta historia te tocó, dale me gusta y suscríbete para conocer más relatos de resiliencia y autodescubrimiento. Recuerda, a veces quienes menos creen en ti son los que te impulsan a alcanzar tu mejor versión. Gracias por acompañarme hoy y espero que encuentres la valentía para vivir auténticamente sin importar las circunstancias. Eso es lo que significa vivir para ti.